Si eres tan lista, tradúcelo. Si eres tan lista como crees, entonces traduce esto ahora mismo, delante de todos. La voz retumbó como un trueno en el amplio salón de aquel hotel de lujo, haciendo que varias copas tintinearan sobre la mesa y que el murmullo de la velada se congelara por un instante. Era la voz de don Esteban Rivas, un empresario millonario conocido tanto por su fortuna como por su carácter altanero. El hombre, alto, de cabello plateado cuidadosamente peinado hacia atrás, sostenía una copa de vino tinto y la agitaba con suficiencia, disfrutando de su propio espectáculo. En el centro de la escena estaba Clara, una mujer de 50 y tantos años, con la espalda levemente encorvada de tantos años de trabajo físico, las manos ásperas por los detergentes, y un rostro en el que se mezclaban el cansancio y una dignidad silenciosa. Vestía el uniforme de limpieza, pantalón oscuro, blusa blanca de algodón, un delantal ya manchado por el trajín de la jornada. Había pasado todo el día fregando pisos, sacudiendo muebles, recogiendo basura que otros dejaban sin pensar, aspirando alfombras que costaban más de lo que ella ganaba en un año. Aquella noche no era diferente para ella. El hotel estaba celebrando una fiesta privada organizada por el propio Esteban, con motivo de la inauguración de uno de sus nuevos proyectos inmobiliarios. Los invitados eran políticos, empresarios, artistas, gente acostumbrada a moverse en la cima de la sociedad. Risas fingidas, conversaciones cargadas de intereses, trajes caros y perfumes que impregnaban el aire. Clara no era más que una sombra entre ellos, la mujer que pasaba desapercibida mientras recogía copas vacías y servilletas arrugadas. Pero entonces ocurrió. Mientras Clara se inclinaba para limpiar una mancha en el suelo, escuchó el comentario en voz alta de una de las invitadas. «Es curioso, Esteban. Dicen que esta mujer entiende más de lo que aparenta. Algunos empleados susurran que habla idiomas». El millonario arqueó una ceja y, con la sonrisa socarrona que tanto le gustaba exhibir cuando se sentía dueño de la situación, se giró hacia Clara. La miró de arriba a abajo, como si observara un objeto viejo y sin valor, y entonces soltó la frase que haría temblar el salón. «¿Idiomas? ¿Ella? Por favor. Si eres tan lista como dicen, entonces traduce esto». Y lanzó una frase en inglés adornada con un acento exagerado. «Money makes the world go round, but not everyone deserves to touch it». El dinero hace girar al mundo, pero no todos merecen tocarlo. Los invitados rieron, algunos a carcajadas, otros con risitas nerviosas. El gesto no era inocente. Todos sabían que Esteban no solo estaba poniendo a prueba a la mujer, estaba humillándola. Era un juego cruel para reafirmar su poder, demostrar que los pobres, los invisibles, debían quedarse en silencio. Clara sintió que un calor le subía al rostro. Por un momento quiso fingir que no había escuchado, seguir fregando el suelo y desaparecer entre las mesas. Era lo que había hecho toda su vida, soportar en silencio, callar las ofensas, esconder su orgullo. Porque el pan que llevaba a casa dependía de ese trabajo, y un gesto en falso podía significar perderlo todo. Pero aquella noche, algo en su interior se quebró. Quizás fue la risa hiriente de los presentes, quizás el tono de burla de Esteban, o tal vez el cansancio acumulado de tantos años siendo tratada como un mueble. Clara levantó la cabeza lentamente, miró al millonario directamente a los ojos y con una voz serena, pero firme, pronunció en un inglés impecable: «Money makes the world go round, but not everyone deserves to touch it. That is what you said, isn't it?» El silencio cayó sobre el salón como un manto pesado. Las risas se apagaron de inmediato. Varias personas dejaron de respirar por un segundo, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. La mujer que había estado fregando el suelo no solo había entendido la frase, sino que la había repetido con una pronunciación clara, sin titubear, con una seguridad que contrastaba brutalmente con su aspecto humilde. Esteban quedó con la copa en el aire, congelado. Su sonrisa se borró de golpe.
Intentó recomponerse con una carcajada forzada. «Ja, seguro lo memorizaste de alguna película barata». Pero sus ojos, brillantes de incomodidad, lo traicionaban. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había logrado arrancarle la máscara de seguridad. Y lo peor, ese alguien no era un empresario rival ni un político con más poder, sino una simple mujer de limpieza. Clara no respondió. Volvió a bajar la mirada y siguió con su tarea como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de ella, un torbellino de emociones se agitaba. Sentía miedo, sí, por haberle respondido a su jefe, pero también sentía algo nuevo, algo que no experimentaba desde hacía años: orgullo. Lo que nadie allí sabía es que Clara guardaba un secreto mucho más grande que su dominio del inglés. Ella había sido profesora de lenguas extranjeras en su juventud, una mujer culta, apasionada por la literatura y la enseñanza. Pero la vida le había arrebatado todo. Primero la enfermedad de su esposo, luego las deudas médicas y finalmente la necesidad de aceptar cualquier trabajo para sobrevivir. Había dejado atrás las aulas, los libros, las conferencias, para empuñar una escoba y un trapo. Ese secreto, que había mantenido enterrado bajo años de silencio, estaba a punto de salir a la luz de la forma más inesperada. Y la burla de Esteban no sería el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. Esa noche, mientras los invitados trataban de recuperar la normalidad y el millonario intentaba disimular su incomodidad con chistes torpes, una semilla quedó plantada en el corazón de todos los presentes. Algunos empezaron a mirarla de otra forma, con curiosidad, incluso con respeto. Otros, en cambio, sintieron la necesidad de reírse aún más fuerte para no admitir que una mujer humilde los había sorprendido. Esteban, herido en su ego, decidió que no podía permitirlo. Su orgullo de hombre poderoso, acostumbrado a tener la última palabra, no soportaba que una simple empleada lo hubiera dejado en evidencia, y esa herida lo llevaría a actuar con más crueldad en los días siguientes. Clara, por su parte, se fue a casa aquella noche con el corazón dividido. Mientras caminaba por las calles oscuras de su barrio obrero, repasaba una y otra vez lo que había pasado. Por un lado temía que la despidieran, por otro algo en ella había despertado. Una voz interior le decía: «Ya no tienes por qué esconder quién eres, has vivido demasiado tiempo en las sombras». Lo que Clara no sabía es que el destino tenía preparado un giro brutal, porque a veces el desprecio de los soberbios es el catalizador que abre las puertas a una verdad oculta. Y en su caso, esa verdad estaba ligada con un secreto que podía cambiarlo todo, incluso la vida del propio Esteban. La burla de esa noche no se recordaría como una anécdota pasajera, se recordaría como el principio del fin de un imperio construido sobre la arrogancia. Y lo que vendría después dejaría a todos sin aliento. La noche en el salón de lujo terminó envuelta en una tensión silenciosa. Aunque los invitados intentaban volver a las risas y las charlas, el eco de aquella traducción impecable seguía flotando en el aire como una espina invisible. Clara, aparentemente tranquila, siguió recogiendo platos y vasos hasta que todos se marcharon. Pero por dentro, su corazón latía como un tambor. ¿Qué consecuencias tendría lo que había hecho? Esteban, en cambio, no podía dormir. Ya en la soledad de su despacho, con una botella de whisky casi vacía sobre la mesa, repasaba una y otra vez la escena. Su orgullo herido le quemaba más que el alcohol en la garganta. ¿Cómo se atrevió?, murmuraba para sí mismo, golpeando el escritorio con los nudillos. ¿Una simple mujer de limpieza, dejándome en ridículo delante de todos? Para un hombre como él, acostumbrado a ser temido, respetado y adulado, la idea de que alguien tan insignificante lo contradijera en público era intolerable. Y peor aún, había testigos. Algunos invitados no dejaban de comentar el incidente en redes privadas, burlándose discretamente del gran Esteban Rivas, sorprendido por su propia empleada. Eso no podía quedar así. Tenía que restablecer su imagen, demostrar que nadie lo humillaba sin pagar un precio. A la mañana siguiente, Clara regresó a su trabajo como siempre.
El hotel todavía estaba impregnado del olor a vino y perfume caro, mezcla de excesos y vanidad. Ella entró en la sala de limpieza, se puso su uniforme y comenzó a organizar los utensilios. Fingía normalidad, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. El jefe de personal la miró de manera extraña, como si ya supiera lo ocurrido. Y efectivamente, lo sabía. Esteban se había encargado de contar la versión de la historia a su manera. «Clara», dijo el jefe, con voz seca, «el señor Rivas quiere hablar contigo en su oficina. Ahora». El corazón de Clara dio un salto, caminó por los pasillos hasta llegar a la imponente puerta de madera oscura con el nombre de Esteban grabado en una placa dorada. Tocó suavemente. «Adelante», gruñó la voz desde dentro. Esteban estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, rodeado de cuadros caros y estanterías repletas de libros que seguramente nunca había leído. En su rostro había una sonrisa helada, de esas que parecen amables, pero esconden veneno. «Siéntate», ordenó sin levantar la vista de unos papeles. Clara obedeció en silencio. «He recibido comentarios sobre tu actuación de anoche», dijo él, enfatizando la palabra con desprecio. «Parece que algunos invitados se llevaron una impresión equivocada. Creen que eres algo más que una empleada de limpieza, y no podemos permitir que la gente se confunda. ¿Verdad?». Clara lo miró, tratando de mantener la calma. «Yo solo respondí a lo que usted me pidió, señor». Esteban dejó escapar una carcajada seca. «Claro, claro, siempre tan obediente. Pero escucha bien, en este lugar tú no estás para brillar, ni para impresionar a nadie. Estás para limpiar, nada más. Si alguna vez vuelves a dar un espectáculo, no necesitarás preocuparte por trabajar aquí, porque estarás en la calle. ¿Me entiendes?». Las palabras cayeron como piedras sobre ella. Clara asintió con un leve movimiento de cabeza, aunque por dentro ardía de rabia e impotencia. No era justo. Ella no había buscado atención, solo se había defendido. Pero sabía que enfrentarse directamente a él podría costarle el sustento. Esteban, sin embargo, no se conformó con esa advertencia. Su ego exigía más. Decidió que la mejor manera de reafirmar su poder era humillarla públicamente de nuevo, pero esta vez sin darle oportunidad de réplica. Los días siguientes fueron un calvario para Clara. De repente, le asignaron las tareas más pesadas: limpiar los baños más sucios, cargar cajas que antes se repartían entre varios, cubrir turnos dobles sin previo aviso. El resto del personal, temeroso de contrariar a Esteban, guardaba silencio o incluso la miraba con cierta distancia, como si se contagiara el estigma de estar en desgracia. Clara aguantaba. No era la primera vez que la vida la ponía de rodillas. Recordaba cuando su esposo enfermó y tuvo que cuidar de él mientras trabajaba en 3 empleos distintos. Recordaba cómo vendió sus libros favoritos para pagar la electricidad. Recordaba las noches sin dormir traduciendo documentos para algunos vecinos, solo para conseguir unas monedas extra. Esa resistencia forjada en el dolor la ayudaba ahora. Pero no podía evitar preguntarse, ¿hasta dónde pensaba llegar Esteban? La respuesta llegó una semana después, en un evento aún más importante que la inauguración: una cena de gala con inversores extranjeros. Esta vez, el salón estaba decorado con banderas y símbolos de poder. Las mesas cubiertas de manteles de seda y copas de cristal finísimo. Era la oportunidad de Esteban para cerrar contratos millonarios. Clara estaba ahí, como siempre, invisible en su uniforme, llevando bandejas y recogiendo platos. Pero sentía en el aire algo extraño, como una trampa tendida, y no se equivocaba. En medio del banquete, Esteban levantó la voz para llamar la atención de todos. «Queridos amigos», dijo, con esa sonrisa arrogante, «antes de brindar, quiero mostrarles algo curioso.
Tenemos entre nosotros a una empleada muy especial. Al parecer sabe idiomas. ¿Verdad, Clara? Todos los ojos se posaron en ella. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sabía que era una provocación, otra emboscada. «Vamos, no seas tímida», insistió Esteban. «Traduce estas palabras para nuestros distinguidos invitados». Y sin más, pronunció una larga frase en francés llena de expresiones complejas y modismos que parecían escogidos a propósito para hacerla tropezar. El salón estalló en murmullos expectantes. Era un espectáculo, una función montada para ver cómo la mujer humilde fallaba y se convertía en motivo de risa. Clara respiró hondo, recordó sus años como profesora, las horas leyendo a Molière y Balzac, las clases impartidas a jóvenes que soñaban con viajar, y con una serenidad que desconcertó a todos, tradujo la frase palabra por palabra, sin equivocarse, con una entonación natural que revelaba su dominio. Hubo un silencio absoluto. Después, algunos de los inversores extranjeros comenzaron a aplaudir, sorprendidos. Uno de ellos incluso sonrió con aprobación, murmurando algo en francés. «Impresionante, madame». El rostro de Esteban se puso rojo como un tomate. La trampa le había salido mal. En vez de humillar a Clara, la había hecho brillar aún más. Pero lo que para ella era un instante de reivindicación, para él fue una humillación insoportable. Desde ese momento, juró que haría todo lo posible por destruirla. Esa noche, Clara regresó a su pequeño apartamento con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía orgullo por no haberse dejado vencer. Por otro, presentía que había desatado una tormenta peligrosa. Esteban no se detendría. Un hombre como él no aceptaba perder, y mucho menos frente a alguien que consideraba inferior. Mientras se quitaba el uniforme y se miraba al espejo agrietado de su baño, recordó las palabras de su difunto esposo. «Clara, nunca olvides quién eres. Pueden arrebatarte todo, pero no tu conocimiento ni tu dignidad». Ella acarició un libro viejo en la mesita de noche, un diccionario de varios idiomas que había conservado como un tesoro, y se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, no volvería a esconderse en las sombras. Lo que no imaginaba era que muy pronto el destino pondría a Esteban frente a una verdad que lo dejaría paralizado, una verdad que lo haría comprender, demasiado tarde, que subestimar a Clara había sido el mayor error de su vida, porque a veces quienes parecen invisibles son precisamente los que guardan el poder de cambiarlo todo, y la venganza de Esteban apenas estaba comenzando. La semana posterior a la cena de gala fue para Clara una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque había demostrado 2 veces que no era la mujer ignorante que Esteban pretendía exhibir. Angustia porque sabía que esas victorias habían desatado algo mucho más oscuro en él. Su silencio en los pasillos del hotel, sus miradas frías y prolongadas, las órdenes transmitidas a través de terceros, todo indicaba que estaba planeando algo. Los demás empleados empezaron a comportarse de manera diferente. Algunos la felicitaban en secreto, con una sonrisa tímida, reconociendo su valentía, pero la mayoría la evitaba. Temían que acercarse a ella significara ponerse en contra de Esteban. El poder del millonario se sentía en cada rincón. Él decidía quién ascendía, quién era despedido, quién merecía respeto. Y ahora, la mujer que había osado desafiarlo se convertía en una especie de paria dentro del propio lugar donde trabajaba. Un lunes por la mañana, mientras Clara limpiaba uno de los salones menores, fue llamada de urgencia a la recepción. Allí la esperaba el jefe de personal, con el ceño fruncido y un sobre en la mano. «Clara», dijo en voz baja, casi nerviosa, «necesito que firmes esto». Ella abrió el sobre y descubrió una carta de advertencia disciplinaria. Según el documento, había sido vista faltando al respeto a los clientes, alterando el orden durante un evento privado y sobrepasando sus funciones laborales. Clara sintió que la sangre se le helaba. «¡Esto es mentira!
protestó. Yo nunca hice nada de eso. El jefe se encogió de hombros, sin mirarla a los ojos. No está en mis manos. Son órdenes directas del señor Rivas. Si no firmas, podrías perder el empleo inmediatamente. Clara apretó los labios. Sabía que era una jugada sucia, un intento de dejar constancia escrita para justificar un futuro despido. Firmó, pero en su interior juró que no se dejaría aplastar tan fácilmente. Esa misma tarde, Esteban apareció en uno de los pasillos, impecablemente vestido con su traje oscuro y una sonrisa venenosa. «Ah, Clara», dijo como si se encontrara con una vieja amiga. «Espero que hayas entendido ahora cuál es tu lugar». Clara lo miró con firmeza. «Mi lugar es el que yo misma construya, señor». Las palabras, dichas con calma, hicieron que Esteban frunciera el ceño. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran sin miedo. «Ten cuidado, mujer», respondió en voz baja, casi un susurro amenazante. «Un paso en falso y no solo perderás tu trabajo, perderás tu reputación. Nadie recordará lo que sabes, solo recordarán lo que yo diga de ti». Los días siguientes confirmaron sus amenazas. De pronto, comenzaron a circular rumores, que Clara robaba productos de limpieza, que había insultado a un cliente extranjero, incluso que tenía un pasado turbio que la hacía poco confiable. Ninguno de esos rumores era cierto, pero la estrategia era clara: destruir su imagen poco a poco hasta que todos creyeran que merecía ser expulsada. Clara sentía el peso del aislamiento. Cuando entraba en la sala de empleados, las conversaciones se cortaban de golpe. Algunos apartaban la mirada, otros murmuraban entre sí. Era como si una sombra la persiguiera. Una noche, mientras recogía basura en el estacionamiento, escuchó a 2 trabajadores jóvenes hablando entre ellos. «Dicen que la van a echar pronto». «Sí, y mejor así. ¿Quién se cree que es? Respondiendo al jefe delante de todos». Clara se quedó quieta en la oscuridad, con los ojos llenos de lágrimas. No era justo. Todo lo que había hecho era defenderse de una humillación, y ahora pagaba el precio como si fuera culpable. Pero Esteban no se conformaba con destruirla dentro del hotel. Su plan iba más allá. Contactó a algunos periodistas locales, conocidos por publicar notas sensacionalistas, y filtró información sobre una empleada problemática que creaba conflictos en su empresa. No mencionó su nombre completo, pero dio suficientes pistas para que muchos supieran de quién se trataba. A los pocos días, en un pequeño portal de noticias, apareció una nota titulada «Escándalo en hotel de lujo. Empleada señalada por conductas inapropiadas». Clara se enteró por una vecina que llegó corriendo con el celular en la mano. «¿Eres tú de la que hablan aquí?». Al leer la nota, Clara sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Todo estaba exagerado, manipulado, inventado. Pero lo más doloroso era ver su dignidad reducida a un chisme barato. Esa noche, sentada en su pequeño apartamento, con el diccionario abierto sobre la mesa y las lágrimas cayendo sobre las páginas amarillentas, Clara se preguntaba: ¿vale la pena luchar o debería rendirme y desaparecer? Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a ceder. Recordó las palabras de su difunto esposo, la mirada de sus antiguos alumnos cuando aprendían una nueva palabra, el respeto que alguna vez tuvo como profesora. No podía dejar que un hombre arrogante borrara toda su historia. Fue entonces cuando tomó una decisión. Si Esteban quería guerra, ella no se quedaría callada. No se trataba solo de su empleo, sino de su honor, de demostrar que la verdad no podía ser sepultada por el dinero y la mentira. Empezó a escribir en un cuaderno cada detalle de lo que había vivido: las humillaciones, las amenazas veladas, las tareas injustas, los rumores. Reunió pequeños testimonios de compañeros que, en secreto, todavía le tenían aprecio, y sobre todo, comenzó a preparar el arma que Esteban jamás sospecharía: su conocimiento,
porque Clara no solo hablaba inglés y francés, dominaba también el alemán y el italiano, y sabía que en el mundo de los negocios internacionales el lenguaje podía ser un arma poderosa. Mientras tanto, Esteban continuaba su plan con una seguridad ciega. Convocó a una junta interna, donde presentó a Clara como un problema de recursos humanos que pronto sería resuelto. Varios directivos asintieron, aunque algunos lo hicieron con incomodidad, pero nadie se atrevió a contradecirlo. En su mente la victoria estaba asegurada. Clara sería despedida, su reputación destruida, y el episodio de las traducciones quedaría en el olvido como una anécdota irrelevante. Lo que Esteban ignoraba era que cuanto más la acorralaba, más fuerza despertaba en ella. Clara ya no era solo la mujer que soportaba en silencio, era alguien que había decidido pelear, y la tormenta que se avecinaba iba a sacudir no solo al hotel, sino al propio imperio de Esteban. La tormenta parecía envolver la vida de Clara por completo. Cada día, nuevas cargas, nuevas tareas injustas, nuevas miradas de sospecha. La prensa sensacionalista continuaba alimentándose de rumores sobre una empleada conflictiva que supuestamente empañaba la reputación de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. En los pasillos, los cuchicheos se multiplicaban. Esa mujer no durará mucho. Ya nadie la quiere aquí. El jefe está furioso con ella. Pero a pesar del dolor, Clara había tomado una decisión inquebrantable: no rendirse. Y esa determinación, silenciosa y firme, empezó a marcar la diferencia. Cada noche, al regresar a su pequeño apartamento, abría el cuaderno donde iba anotando todo: fechas, nombres, frases dichas por Esteban, gestos de hostilidad, castigos injustificados. Se había vuelto meticulosa, como una investigadora. No quería que nada quedara al azar. Sabía que, llegado el momento, esas páginas podían ser la única arma para defenderse. Lo que no imaginaba era que el destino le pondría en las manos una pieza de información capaz de abrir una grieta en el impenetrable muro de Esteban. Ocurrió una tarde, mientras limpiaba uno de los salones de conferencias. Sobre la mesa quedaron varios documentos olvidados tras una reunión apresurada. Clara, como siempre, se disponía a recogerlos para entregarlos a la administración. Pero entonces, sus ojos se detuvieron en algo que no parecía normal. Era un contrato en inglés, con correcciones hechas a mano. Al principio, no prestó atención. Estaba acostumbrada a ver papeles llenos de tecnicismos. Pero una frase subrayada llamó su atención. The company commits to provide facilities and services that currently do not exist within the property. Clara frunció el ceño. Esa redacción era un error gravísimo. Prometer instalaciones que no existían era equivalente a mentir en un contrato internacional, y por lo que alcanzó a comprender, se trataba de un acuerdo con un grupo de inversores extranjeros. El corazón le dio un vuelco. Esteban estaba cometiendo un fraude encubierto. Quizá los inversores no dominaban bien el inglés y no notarían la trampa, pero ella sí. Y ese detalle, esa línea aparentemente inocente, podía convertirse en un arma letal contra el millonario. Clara guardó silencio. No se llevó el documento. Sabía que hacerlo podía incriminarla, pero lo memorizó palabra por palabra. Esa noche en casa, lo copió en su cuaderno con la mayor precisión posible. Los días siguientes, Clara empezó a observar con más atención. Notó cómo Esteban trataba con deferencia exagerada a ciertos socios extranjeros, ofreciéndoles promesas imposibles de cumplir. Notó también cómo desviaba fondos del hotel hacia cuentas privadas, siempre bajo un lenguaje enrevesado que parecía diseñado para confundir. Cuanto más miraba, más entendía que el poder de Esteban no era tan sólido como parecía. Su imperio estaba lleno de fisuras ocultas, sostenido por la arrogancia y la manipulación. Y ahora, ella tenía en sus manos un fragmento de verdad que podía derrumbarlo. Sin embargo, todavía era demasiado pronto para atacar. Clara sabía que no bastaba con un solo error en un contrato. Esteban tenía abogados, contactos en la prensa, políticos de su lado.
Si lo acusaba sin pruebas sólidas, la destruiría en cuestión de horas. Por eso, decidió esperar, observar, y mientras tanto, comenzar a probar su valía en silencio. Una noche, durante otro evento en el hotel, se presentó una situación inesperada. Un grupo de invitados alemanes discutía en voz baja, visiblemente molestos. Nadie del personal lograba entender qué ocurría. Los pocos empleados que hablaban algo de inglés no conseguían comunicarse con ellos. El ambiente se tensaba, y la posibilidad de un escándalo estaba a punto de estallar. Fue entonces cuando Clara, con paso firme, se acercó. Con una voz suave pero clara, comenzó a hablarles en alemán fluido. Los invitados abrieron los ojos sorprendidos y, poco a poco, relajaron sus gestos. Ella tradujo sus quejas. Habían recibido habitaciones en mal estado, con desperfectos que no correspondían a lo que les habían prometido. Gracias a su intervención, la situación se resolvió sin mayores incidentes. Los alemanes incluso la felicitaron. «Usted nos ha salvado la velada. Gracias, señora». El rumor se expandió rápidamente entre los asistentes. Por segunda vez, Clara demostraba un talento que la empresa había intentado ocultar: su dominio de varios idiomas. Y aunque Esteban intentó minimizarlo, algunos directivos empezaron a preguntarse por qué desperdiciaban a una empleada con tales capacidades. Esa noche, Esteban la llamó a su oficina. ¿Otra vez queriendo robarme protagonismo?, escupió con rabia contenida. Clara lo miró fijamente. Yo solo hice mi trabajo, evitar un problema para el hotel. Tu trabajo es limpiar, no hablar idiomas, gritó él, golpeando el escritorio. Te advierto, Clara, no juegues conmigo. Pero en el fondo, Esteban sabía que algo se le escapaba de las manos. Cada intento de hundirla terminaba mostrándola como más capaz. Y ahora, con inversores extranjeros hablando bien de ella, su plan de destruir su imagen empezaba a tambalearse. En el apartamento, Clara abría su cuaderno y releía la frase copiada del contrato. Cada vez que lo hacía, sentía un escalofrío. Allí había una clave que podía cambiarlo todo, pero aún no era suficiente. Necesitaba más pruebas, más testigos, más valor. Y fue en ese momento cuando decidió algo arriesgado: empezar a tender pequeñas trampas para Esteban. Nada peligroso aún, solo maniobras sutiles para observar cómo reaccionaba, para obligarlo a cometer errores. El juego había cambiado. Ya no era solo una víctima soportando humillaciones. Ahora Clara se estaba convirtiendo en una jugadora silenciosa en un tablero peligroso. Esteban aún creía que tenía el control, pero lo que no sabía era que, bajo la aparente docilidad de esa mujer humilde, se estaba gestando la primera grieta en el muro de su poder. El descubrimiento del contrato fraudulento había encendido una chispa en el corazón de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el poder no estaba completamente en manos de Esteban. Tal vez aún era débil, aún carecía de los medios para enfrentarlo abiertamente, pero tenía algo que él no: la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de abrirse paso. Cada noche, después de su turno en el hotel, Clara repasaba sus notas. Había transformado su cuaderno en un archivo minucioso. Fechas de incidentes, frases de Esteban, copias escritas de documentos que veía, nombres de testigos, todo con un orden riguroso. Sabía que un día aquel registro se convertiría en un arma poderosa. Pero no podía limitarse a esperar. Tenía que empezar a mover fichas, obligar a Esteban a mostrarse tal como era: un hombre corrupto, arrogante y temeroso de perder su máscara. La oportunidad surgió durante una reunión interna del personal. Esteban, como siempre, se presentó con aires de grandeza, recordando a todos la importancia de mantener el prestigio impecable del hotel.
Mientras hablaba, Clara, sentada al fondo, levantó tímidamente la mano. «Disculpe, señor Rivas», dijo con voz serena. «¿Qué debemos hacer si un cliente extranjero detecta inconsistencias en los contratos o en las promesas de servicio?» La pregunta, aparentemente inocente, cayó como un rayo en la sala. Algunos empleados la miraron con asombro, otros bajaron la cabeza para no verse involucrados. Esteban, por su parte, se quedó petrificado unos segundos. «Eso no es asunto tuyo», respondió intentando recuperar el control. «Tú no entiendes de contratos, Clara». Ella lo miró con calma. «Es solo que, si el hotel promete algo que no puede cumplir, todos los empleados quedamos expuestos y los clientes podrían reclamar directamente a nosotros». Hubo un murmullo entre los presentes. Esteban cerró el puño bajo la mesa. Clara lo había forzado a reaccionar en público, a mostrarse nervioso. No era una acusación directa, pero era suficiente para plantar la semilla de la duda en la mente de los demás. A partir de ese día, Clara empezó a jugar con astucia. No lo hacía de manera frontal, sino mediante pequeños movimientos que parecían inofensivos, pero que obligaban a Esteban a cometer errores. En una ocasión, durante una visita de inversores italianos, ella tradujo discretamente parte de la conversación y dejó escapar un comentario casual. «Dicen que esperan ver las nuevas instalaciones pronto». Los inversores intrigados preguntaron a Esteban de qué instalaciones hablaban. El millonario sorprendido improvisó una respuesta torpe, prometiendo salones y servicios que aún no existían. Clara sonrió en silencio. Había logrado que se comprometiera en público con una mentira. En otra ocasión, mientras limpiaba el despacho del director financiero, dejó olvidado un papel con anotaciones en varios idiomas. El propio director, curioso, le preguntó si era suyo. Clara explicó, con humildad, que solía practicar traducciones en sus ratos libres. El hombre, impresionado, comentó delante de otros directivos que el hotel estaba desperdiciando talento al tenerla como simple limpiadora. Cada uno de estos gestos iba debilitando la autoridad de Esteban. Su imagen del líder intocable comenzaba a resquebrajarse, no por un ataque frontal, sino por un goteo constante que minaba su credibilidad. La ira de Esteban crecía día tras día. Se sentía acorralado, como un león enjaulado. Y cuando un hombre acostumbrado a la impunidad se siente acorralado, comete errores. Una noche, incapaz de contenerse, irrumpió en la sala de limpieza donde Clara estaba guardando sus utensilios. Cerró la puerta de un golpe y, con el rostro descompuesto por la rabia, la señaló con el dedo. «¿Quién te crees que eres? ¿Piensas que puedes jugar conmigo? Yo soy Esteban Rivas. Yo decido quién sube y quién cae en este lugar». Clara lo miró sin miedo. Y sin embargo, cada día parece que necesita recordárselo a todos, tal vez porque ya no están tan seguros de que sea verdad. Las palabras lo atravesaron como una daga. Esteban la tomó del brazo con violencia, pero en ese instante la puerta se abrió. Era uno de los guardias de seguridad que había escuchado los gritos. Esteban, avergonzado, soltó a Clara de inmediato y fingió sonreír. «Todo está bien», dijo saliendo del cuarto como si nada. Pero el guardia había visto más de lo que debía, y Clara, con un rápido gesto, lo anotó en su cuaderno. Guardia de seguridad, testigo de agresión verbal y física, fecha y hora. A medida que pasaban las semanas, el enfrentamiento se volvía más evidente. Esteban ya no lograba ocultar su hostilidad hacia Clara, y eso jugaba en su contra. Los clientes extranjeros seguían mostrando simpatía por ella, agradecidos por sus traducciones y su trato cordial. Algunos incluso comenzaron a preguntar directamente por su presencia en reuniones. «Queremos que la señora Clara esté», dijo un socio alemán en una junta. «Ella entiende lo que necesitamos». Para Esteban, aquello era insoportable. ¿Cómo podía ser que la misma mujer que él quería reducir al silencio se convirtiera en un puente indispensable para los negocios? Cada vez que veía a su socio sonreírle a Clara, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Una tarde, estalló el conflicto.
Durante una reunión con potenciales inversionistas franceses, Clara fue llamada de urgencia para traducir porque el intérprete oficial no se presentó. Esteban no tuvo más remedio que aceptarlo, aunque lo hizo con una sonrisa forzada. Clara, con serenidad, tradujo cada palabra, cada matiz, con precisión impecable. Los inversionistas quedaron encantados. Uno de ellos, al final de la reunión, estrechó la mano de Esteban y dijo en voz alta: «Debe sentirse afortunado de contar con una empleada así. Ella es el verdadero tesoro de este hotel». Las risas y aplausos que siguieron fueron como cuchillos en el orgullo del millonario. Esa noche, en su despacho, Esteban golpeó la mesa hasta dejar marcas en la madera. «Si no la destruyo ahora, ella me destruirá a mí», se dijo a sí mismo con el rostro desencajado. Y así, cegado por el miedo y la soberbia, comenzó a planear un movimiento desesperado, uno que pondría a Clara al borde del abismo. Lo que Esteban no sabía es que en su desesperación estaba cavando su propia tumba, porque Clara ya no era la mujer que soportaba en silencio. Ahora era alguien que había aprendido a luchar con inteligencia, paciencia y dignidad. Esteban había llegado a un punto de no retorno. Cada intento de humillar a Clara se había convertido en un boomerang que terminaba por darle más brillo a ella y más sombras a él. La rabia se le había incrustado en la piel. Le ardía en el pecho y lo mantenía despierto en las madrugadas, caminando de un lado a otro en su lujoso despacho. No podía permitirlo. Su orgullo, su reputación y hasta su imperio estaban en juego. Si el poder se me escapa de las manos, todos lo verán. Y si todos lo ven, ya no seré Esteban Rivas, el intocable. Seré solo un hombre ridículo que perdió ante una simple limpiadora. Se repetía con un sabor amargo en la boca. Así nació la idea de una trampa definitiva. No se trataba ya de rumores ni de advertencias. Esta vez debía fabricar una situación en la que Clara quedara como culpable de algo imperdonable. Algo que justificara no solo su despido, sino también su descrédito total. El plan oscuro. Durante días, Esteban estuvo reuniéndose en secreto con dos de sus empleados más serviles, un encargado de seguridad que le debía favores y un administrador corrupto acostumbrado a manipular documentos. Entre los tres, diseñaron una maniobra que parecía infalible: acusar a Clara de robo. El plan era sencillo, pero perverso. Una noche, durante un evento privado, el administrador olvidaría una joya costosa en una de las habitaciones. El guardia, siguiendo instrucciones, colocaría discretamente el objeto en el carrito de limpieza de Clara. Después, fingirían un registro rutinario y descubrirían la joya en su poder. Las pruebas serían tan claras que nadie dudaría. «Con esto la destrozaremos para siempre», dijo Esteban, esbozando una sonrisa torcida. «Nadie volverá a creerle, ni siquiera si supiera todos mis secretos». La noche de la emboscada. El evento llegó. Clara, como siempre, estaba cumpliendo con su jornada, recorriendo los pasillos con su carrito de productos de limpieza. No sospechaba nada, aunque llevaba semanas sintiendo que algo oscuro se avecinaba. Mientras limpiaba una suite, el guardia se acercó con amabilidad forzada. «Buenas noches, Clara. ¿Todo en orden?» «Sí, solo falta terminar este piso», respondió ella. En un descuido, el guardia deslizó la caja de terciopelo en el fondo del carrito y se alejó silbando como si nada. El escenario estaba listo. Minutos después, el administrador entró en la sala principal fingiendo desesperación. «¡Mi joya! ¡Mi joya ha desaparecido! Era un obsequio de un cliente y valía una fortuna». Los invitados comenzaron a murmurar. Esteban, con gesto grave, ordenó un registro inmediato. «Revisen todo. No podemos permitir que algo así manche la reputación del hotel». Y como estaba planeado, el guardia descubrió la caja en el carrito de Clara.
¡Aquí está!, gritó, sosteniéndola en alto. El silencio se apoderó del lugar. Todos miraron a Clara con incredulidad. Ella, atónita, negó con la cabeza. «Eso no es mío. Yo no toqué esa caja». Esteban se adelantó con voz teatral. ¡Qué vergüenza! Después de todo lo que hicimos por ti, Clara. ¿Y tú nos pagas así, robándonos? Los presentes empezaron a murmurar. Algunos la miraban con lástima, otros con desprecio. La trampa parecía perfecta. El detalle inesperado. Pero Esteban no contaba con un pequeño detalle. En el salón había cámaras de seguridad que cubrían los pasillos. Normalmente nadie revisaba esas grabaciones, salvo en casos graves. Y esta vez, el propio escándalo obligó a los supervisores a verificar. Mientras Esteban disfrutaba del momento, creyendo que había triunfado, un técnico se acercó al jefe de personal con un gesto serio. «Señor, hemos revisado las cámaras y hay algo extraño». En la pantalla se veía claramente al guardia acercándose al carrito de Clara y colocando algo en él. El jefe de personal palideció. Esto cambia todo. El giro del destino. La noticia se propagó en segundos. Los murmullos se transformaron en un murmullo aún más fuerte. No era Clara la ladrona, sino víctima de un montaje. Algunos comenzaron a mirar a Esteban con desconfianza. ¿Por qué había sido tan rápido en acusarla? ¿Por qué parecía tan preparado para señalarla? Clara, aún temblando por la sorpresa, aprovechó el instante para hablar. Su voz no era fuerte, pero resonó con dignidad. «Toda mi vida he trabajado honradamente. He soportado humillaciones, insultos y cargas injustas, pero jamás he robado nada. Si hoy intentaron hacerme caer con una trampa, es porque temen a algo que no pueden controlar, la verdad». Los invitados guardaron silencio. Algunos asintieron con respeto. Esteban, al darse cuenta de que la situación se le escapaba, intentó minimizarlo. «Seguro fue un malentendido. El guardia actuó por error. No debemos exagerar». Pero ya era demasiado tarde. El error estaba registrado en video, y los presentes no olvidarían fácilmente la escena. Clara empieza a atacar. Esa misma noche, al regresar a su casa, Clara comprendió que el destino había intervenido a su favor. Por primera vez, Esteban había quedado expuesto frente a testigos influyentes. No era aún su derrota total, pero era la primera grieta seria en su fachada. Abrió su cuaderno y escribió con mano firme: «Prueba de intento de incriminación. Testigos, personal, invitados, grabaciones. Fecha». Era el momento de pasar a la ofensiva. No podía confiar solo en la suerte o en los errores de Esteban. Debía usar su inteligencia para obligarlo a hundirse más y más en sus propias mentiras. Así, Clara decidió un nuevo curso de acción: recopilar discretamente testimonios de quienes habían visto demasiado, acercarse a los inversionistas que la valoraban y, sobre todo, preparar la revelación del contrato fraudulento que había memorizado semanas antes. Esteban en la sombra. Mientras tanto, Esteban ardía en rabia en su despacho. Rompió copas, golpeó la pared, maldijo a todos los que lo rodeaban. «Maldita sea, siempre se me escapa», gritaba. El guardia y el administrador, aterrorizados, trataban de justificarse, pero Esteban los echó a gritos. En su mente solo quedaba un pensamiento: si no logro destruirla pronto, ella me destruirá a mí. No sabía que el reloj ya había empezado a correr. Cada movimiento desesperado lo acercaba más a su caída. La calma antes del siguiente golpe. Clara, pese al miedo, comenzó a sentir que algo en su interior cambiaba.
Ya no era la mujer que soportaba en silencio. Ya no se veía a sí misma como invisible. Por primera vez en años, recuperaba la confianza en su propia voz, en sus conocimientos, en su dignidad. Pero también sabía que lo peor estaba por venir. Esteban no se rendiría. Un hombre como él no sabe perder. Y su siguiente movimiento sería aún más peligroso. La batalla estaba lejos de terminar. La trampa había fallado, pero la guerra apenas estaba comenzando. El fallido intento de incriminar a Clara con un falso robo había dejado cicatrices profundas en la reputación de Esteban. Aunque intentó minimizarlo como un malentendido, el video de la cámara de seguridad circulaba discretamente entre empleados y hasta algunos clientes frecuentes. El rumor creció. El señor Rivas quiso tender una trampa a su propia empleada. Para un hombre acostumbrado a que todos lo adularan, aquello era insoportable. Pero en vez de detenerse, Esteban cometió el error de siempre: apretar más fuerte, creyendo que así recuperaría el control. Clara, en cambio, supo que había llegado el momento de dar el paso decisivo. El cuaderno donde llevaba semanas anotando todo estaba lleno. Fechas, nombres, detalles, frases de Esteban, intentos de manipulación, incluso la copia del contrato fraudulento que había leído. Cada página era un ladrillo en el muro que estaba levantando contra su verdugo. El inicio del contraataque. Una mañana, Clara pidió hablar con el jefe de personal. Con voz tranquila, le mostró algunas páginas de su cuaderno y lo miró fijamente. Sé que tiene miedo de Esteban, igual que todos. Pero usted mismo también estuvo allí cuando intentaron acusarme el robo, y usted mismo vio el video. El hombre tragó saliva, incómodo. No puedo ir contra el señor Rivas, Clara. Perdería mi puesto. Lo entiendo, respondió ella. Pero piense, cuando todo esto salga a la luz, ¿prefiere ser recordado como alguien que cayó o como alguien que dijo la verdad? El jefe de personal bajó la mirada. No contestó, pero Clara notó que una grieta había comenzado a abrirse en él. El error de Esteban. Mientras tanto, Esteban seguía acumulando mentiras. En una reunión con inversionistas extranjeros, prometió nuevamente instalaciones inexistentes. Clara, presente como traductora, se limitó a repetir sus palabras con la misma precisión, pero los socios la miraban con extrañeza. El contraste entre la seguridad de su traducción y la falsedad evidente del contenido empezaba a despertar sospechas. Uno de los franceses preguntó directamente: ¿están seguros de que esas instalaciones estarán listas en 6 meses? Esteban dudó un instante y luego sonrió con cinismo. Por supuesto, confíen en mí. Pero Clara vio en sus ojos algo distinto. El miedo de un hombre que ya no controlaba la narrativa. El momento de la verdad. Clara sabía que no podía esperar más. Si Esteban cerraba ese contrato fraudulento, los inversionistas serían estafados y ella quedaría atrapada en el silencio cómplice. Tenía que actuar. La oportunidad llegó durante una cena de negocios, con decenas de invitados, periodistas y socios presentes. Esteban brindaba con arrogancia, convencido de que tenía todo bajo control. Fue entonces cuando Clara, con voz firme, pidió la palabra. «Perdón por interrumpir», dijo, levantándose despacio. «Pero creo que es justo aclarar algo antes de que esta noche termine». Los murmullos recorrieron la sala. Nadie estaba acostumbrado a que una simple empleada hablara en medio de un evento tan formal. Esteban intentó detenerla. «Clara, siéntate. Esto no es lugar para ti». Pero ella continuó, sin bajar la mirada. «Durante semanas he visto cómo se hacían promesas en contratos que no pueden cumplirse. He visto cómo se manipulaban situaciones para humillarme y hacerme parecer culpable. Tengo un registro de todo, con fechas, testigos y pruebas». Sacó de su bolso el cuaderno, ya desgastado por tanto uso, y lo colocó sobre la mesa principal. El silencio era absoluto. «Aquí están los detalles de cada intento de incriminación»,
incluida la grabación de la cámara de seguridad, donde se ve cómo colocan una joya en mi carrito para acusarme de robo. Y también está copiada la cláusula de un contrato donde se promete algo que no existe en este hotel. Los invitados se miraron entre sí, sorprendidos. Los periodistas empezaron a tomar notas apresuradas. Esteban se puso de pie, rojo de furia. Mentira, todo mentira. Esta mujer está loca. Es solo una empleada resentida que inventa historias. Pero su voz temblaba. Y ese temblor fue más elocuente que cualquier prueba. Los testigos hablan. Entonces ocurrió lo inesperado. El guardia de seguridad que había participado en la trampa, atormentado por la culpa y temeroso de que lo descubrieran, se levantó y habló. Es cierto, yo fui obligado a poner esa joya en el carrito de Clara. El señor Rivas me lo ordenó. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Esteban lo miró con odio, pero ya era demasiado tarde. El jefe de personal también se puso de pie. Yo vi el video, y puedo confirmar que ella dice la verdad. El muro de silencio que protegía a Esteban empezaba a derrumbarse. Cada testimonio era un golpe contra su fachada de poder. El colapso. Esteban, desesperado, golpeó la mesa con el puño. Todos ustedes me deben lo que tienen. Ninguno estaría aquí sin mí. Yo soy el dueño de este imperio. Pero en lugar de respeto, su grito generó rechazo. Los inversores extranjeros lo miraban con desaprobación. Los periodistas ya tenían su titular. Los empleados, antes temerosos, empezaban a murmurar en voz alta, como si hubieran esperado ese momento durante años. Clara, en cambio, permaneció de pie, serena, con el cuaderno abierto frente a todos. El poder no está en humillar ni en mentir. El verdadero poder está en la verdad. Y hoy, la verdad ha salido a la luz. La caída en cámara lenta. La noticia explotó al día siguiente. Los periódicos publicaron titulares demoledores. Escándalo en el Imperio Rivas. Empleado denuncia fraude y abuso de poder. Cámara de seguridad expone montaje contra trabajadora. Los inversores comenzaron a retirar su apoyo. Las acciones de la empresa cayeron. Los políticos que antes se fotografiaban con Esteban, ahora lo evitaban. El hombre que había vivido rodeado de lujos y adulaciones, comenzó a quedarse solo. Su nombre, antes sinónimo de prestigio, se convirtió en sinónimo de engaño. Clara reivindicada. Mientras tanto, Clara recuperaba lentamente la paz. No fue fácil. Aún debía enfrentar la incertidumbre, aún tenía miedo de las represalias, pero algo había cambiado. Ya no era la mujer invisible que aceptaba en silencio. Ahora era alguien respetada, escuchada, admirada. Varios de los socios extranjeros la felicitaron personalmente. Gracias a usted no fuimos engañados, le dijeron. Su honestidad vale más que todos los contratos. Clara sonrió con humildad. Sabía que aún quedaba un camino por recorrer, que Esteban no se rendiría tan fácilmente, pero también sabía que la verdad, una vez revelada, ya no podía enterrarse. El clímax de la historia estaba ahí, en ese instante, la caída del soberbio y la reivindicación de la humilde. Y aunque Esteban aún intentaría resistirse, su destino estaba sellado. La tormenta que Clara había soportado durante semanas se convirtió, al fin, en un rayo que cayó directamente sobre Esteban. El escándalo explotó con una violencia que ni él mismo había imaginado. Lo que comenzó como un rumor se transformó en una avalancha imparable. Titulares en los periódicos, programas de televisión, artículos en Internet, todos hablando de lo mismo. El millonario Esteban Rivas, acusado de fraude y abuso de poder. Trabajadora humilde expone la verdad. El imperio Rivas en caída libre. Los inversionistas que antes lo adulaban empezaron a retirarse uno por uno. Nadie quería arriesgar su dinero en un proyecto manchado por la sospecha. Los políticos que lo invitaban a cenas de gala ahora borraban su número de teléfono. Hasta sus propios socios de confianza lo llamaban para exigirle explicaciones, o peor aún, para anunciarle que abandonaban el barco. Esteban, acostumbrado a vivir rodeado de aduladores, experimentó por primera vez el silencio del vacío.
En su despacho, donde antes resonaban risas y brindis, ahora solo se escuchaba el eco de su respiración entrecortada y los latidos acelerados de un corazón consumido por la rabia. La justicia comienza a moverse. Los testimonios recogidos por Clara, junto con las grabaciones de las cámaras y las declaraciones de los testigos, llegaron pronto a oídos de la justicia. Un fiscal abrió una investigación formal sobre los contratos fraudulentos. Aquella cláusula en inglés, la que prometía instalaciones inexistentes, se convirtió en la pieza clave del caso. Un juez ordenó una auditoría urgente, y lo que encontraron fue aún peor de lo esperado. Cuentas ocultas, desvíos de dinero, promesas incumplibles y, sobre todo, un patrón de manipulación hacia sus propios empleados. Cuando la policía se presentó en el hotel con una orden de registro, Esteban comprendió que el muro de poder que lo había protegido durante años había caído definitivamente. Los flashes de las cámaras lo rodeaban mientras salía escoltado, y el hombre que antes caminaba erguido como un rey, ahora parecía un prisionero derrotado. Clara ante el mundo. Mientras tanto, Clara vivía días de vértigo. Pasó de ser invisible a estar en boca de todos. Periodistas querían entrevistarla. Asociaciones laborales la invitaban a contar su historia. Y antiguos alumnos la llamaban emocionados al reconocer en las noticias a su antigua profesora de idiomas. Ella, humilde, rechazaba los excesos de protagonismo. Solo repetía una y otra vez lo mismo. No lo hice por fama, ni por venganza. Lo hice porque nadie merece ser humillado ni destruido por decir la verdad. Los empleados del hotel al verla ya no bajaban la cabeza. Muchos la abrazaban. Otros le pedían perdón por haber guardado silencio. Poco a poco, Clara recuperaba algo más valioso que un sueldo: su dignidad. El castigo de Esteban. El juicio contra Esteban fue un espectáculo seguido por toda la ciudad. Los abogados intentaron defenderlo, alegando que había sido víctima de conspiraciones, que las pruebas estaban manipuladas, que todo era una exageración. Pero la montaña de evidencias era demasiado grande. Los testigos hablaron. El guardia de seguridad confesó su papel en la falsa acusación. El jefe de personal confirmó las presiones. Y hasta algunos socios extranjeros declararon haber sido engañados con promesas imposibles. Cuando llegó el turno de Clara, su testimonio conmovió a todos. Contó cómo había soportado años de humillaciones, cómo había sido tratada como una sombra, cómo intentaron destruirla con mentiras. Y, con lágrimas contenidas, cerró con una frase que se grabó en la memoria de los presentes. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar la verdad. El juez dictó sentencia. Esteban fue condenado a varios años de prisión por fraude y manipulación. Además, su empresa fue intervenida y muchos de sus bienes confiscados. El hombre que se había creído intocable terminó encerrado en una celda gris, sin trajes caros, sin copas de vino, sin aduladores, solo con el eco de sus propios errores. Un nuevo amanecer para Clara. Para Clara, la vida cambió de manera inesperada. No fue fácil. Durante meses tuvo que reconstruirse, sanar heridas y aprender a confiar de nuevo. Pero encontró apoyo en antiguos colegas, en sus vecinos, en los mismos inversionistas que le agradecieron públicamente. El hotel, bajo nueva administración, le ofreció un cargo distinto: coordinadora de relaciones internacionales. Al principio dudó. ¿Una limpiadora convertida en coordinadora? Pero pronto comprendió que no era un favor, sino un reconocimiento merecido a sus capacidades. Aceptó el puesto, no por ambición, sino para demostrar que la dignidad y el talento pueden florecer incluso después de años de silencio. Un día, al entrar en una sala de reuniones, la misma donde había sido humillada, vio colgado un retrato nuevo en la pared. No era el de Esteban, sino una fotografía del personal del hotel sonriendo juntos. En el centro estaba ella, con una expresión tranquila y orgullosa. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió paz. La enseñanza que queda. La historia de Clara se convirtió en una lección para todos.
Los empleados comentaban entre sí, «Nunca más volveremos a juzgar a alguien por su uniforme», o «El respeto no se mide en dinero, sino en dignidad». Los clientes hablaban de ella como un ejemplo de integridad, y hasta los periódicos que antes habían difundido rumores falsos tuvieron que publicar artículos de disculpa, reconociendo que habían sido manipulados. En la ciudad, su nombre se convirtió en sinónimo de resistencia y verdad. Epílogo. Clara, en su modesto apartamento, seguía guardando el cuaderno que la había acompañado en su lucha. Lo tenía sobre la mesa, ya gastado, con las páginas llenas de anotaciones. Algunas noches lo abría y lo leía como si fuera un diario de guerra. Al final de la última página, escribió una frase en varios idiomas, como testamento personal. Respeta a todos, porque nunca sabes quién guarda un tesoro en silencio. Respect everyone, because you never know who carries a treasure in silence. Respectez chacun, car vous ne savez jamais qui cache un trésor en silence. Cerró el cuaderno, sonrió y apagó la luz. Sabía que la vida seguiría con sus desafíos, pero también sabía algo mucho más importante. Ya no era invisible, porque la mujer que había sido ridiculizada por un millonario se había convertido en el símbolo de que la verdad, tarde o temprano, siempre triunfa.